Sobre el autismo y nos hacemos una pregunta, ¿no? Esta condición, este trastorno del espectro autista, ¿se puede detectar de manera temprana? ¿No? Para eso tenemos ya a una especialista en cabina, la doctora Marcela Alvarado, médico neuróloga. Aquí damos la bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es directa. Hay varios colegios hoy en día que, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del trastorno de déficit de atención, ¿no? Hiperactividad, que entiendo que requiere un diagnóstico mucho más, a un niño mucho más mayor, ¿no? Mayor, ¿no? De 6, 7 años tal vez. ¿El espectro autista se puede detectar más temprano o también hay que esperar años para poder diagnosticarlo? En realidad hay algunos signos que ya nos pueden llevar a un diagnóstico más temprano. Por ejemplo, en los pequeños que tienen 1 añito, 2 añitos, ya podemos ver algunos signos. Ejemplo de eso es que no fijan la mirada a sus familiares directos, como a la mamá, por ejemplo, al papá. Muchas veces no formulan frases que ya deberían de formular a su edad o corresponder a la sonrisa, a los gestos de los padres. Algunas de esas cosas ya nos pueden ser indicativos de que el pequeño puede estar presentando esta condición. Es decir, para ser claros y directos, desde el año de edad de vida, o del año o los 2 años, ya hay signos que nos pueden dar la indicación a los padres de familia de que tenemos que llevar a nuestro bebé a un especialista. Así es, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico diferencial, porque muchas veces son otras cosas que pueden hacer confundir. Por ejemplo, hay pequeños que pueden tener hipoacusia, que no escuchan bien, entonces por lo tanto pues no corresponden cuando no voltean, cuando le llaman por su nombre, o no hacen las palabras, las frases, justamente porque no escuchan, entonces pues no aprenden a hacer frases. O por ejemplo también la hipotonía, que no tienen fuerza en los músculos para poder hacer frases también, entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado. Es decir, un especialista tiene que evaluar al niño o la niña esos signos pueden darse todos juntos, son diferentes, pueden ser solamente uno, pueden tener dos. ¿Cómo podemos indicar a los padres si es que esto pues es algo global, de varios síntomas o signos, o solamente uno? Esa es la dificultad, porque son síntomas muy variados y en diversos grados. Justamente por eso es que el nombre de autismo se cambió a trastorno de espectro autista, porque la palabra espectro pues justamente lo engloba, son muchos signos y muchos de los niños pueden no presentarlos. Por ejemplo, hay pequeños que tienen autismo y que pueden fijar la mirada, hay pequeños que tienen autismo y que pueden tener sociabilidad, y sin embargo otros que no. Hay diferentes grados, igual también como el coeficiente intelectual, de los grados más leves a los grados más severos. Y muchos padres que nos están escuchando en este momento pueden estar haciendo algunas preguntas básicas sobre el autismo. ¿No? Es una condición, es un tema que va a permanecer, que va a estar siempre, que es tratable, que es sobrellevable. ¿Cómo podemos indicarles a ellos qué es lo que sucede con su hijo o su hija que tiene ese trastorno? Sí, efectivamente es un trastorno que es tratable. Si bien es cierto, no hay una cura definida, pero sin embargo se pueden hacer una serie de terapias cuando el trastorno es bien diagnosticado, una serie de terapias de rehabilitación para los diferentes síntomas que pueda presentar, sociables, de comunicación, de conductas, y eso puede hacer que la persona vaya superando muchos de los síntomas que va presentando. Hay un dato muy importante, que es que durante el 2022, ¿no? Las atenciones por autismo en establecimientos de salud se duplicaron, ¿no? Más de 41.000 atenciones en comparación al 2021, ¿no? Estamos hablando de años de pandemia también, ¿no? ¿Cuánto puede mejorar la calidad de vida de un niño que es diagnosticado de manera temprana? Muchísimo, realmente. El pequeño puede tener expectativas más altas a cuando ya sea una persona adulta, ya puede empezar a sociabilizar, de repente a poder ejecutar ciertos trabajos, formas de valerse por sí mismo más adelante. Cambia la expectativa de vida no solo del pequeño, sino también de sus familiares, porque los padres son los que los acompañan por mucho tiempo de la vida. Entonces es importantísimo. El diagnóstico ha aumentado, no digamos por la cantidad de los pacientes, sino justamente por la concientización que se ha hecho no solamente a los padres, sino también en las escuelas. Estamos hablando de terapia, que se les orienta a cómo ayudarlos. A cómo ayudarlos. Claro, exacto. Y exactamente, para que quede claro para nuestros oyentes y televidentes nos ven a través de la multiplataforma, ¿cómo se hace el diagnóstico del autismo?
¿A dónde acudimos, por ejemplo? ¿A qué especialidad? Puede ser que sea el pediatra, el neuropediatra o el neurólogo. Estamos en la capacidad de poder determinar los síntomas del pequeño y con eso pues se hace un diagnóstico diferencial de otras entidades. Una vez que se sospecha de ese diagnóstico, se le complementa con estudios neuropsicológicos, que son una serie de exámenes, pueden ser un poquito largos, pero justamente para poder cuantificar todos los grados de alteraciones que podríamos tener en el pequeño. Eso es importante porque cuando nosotros detectamos determinadas alteraciones, con eso podemos determinar qué tipo de rehabilitación necesita. Y hay que repetir rapidísimo porque en un control de niño sano, por ejemplo, los padres que hemos observado algunos signos podemos comentárselo al doctor o a la doctora para que nos derive, ¿no? Así es. Y repetimos rapidísimo entonces, ¿cuáles son esos signos a los que los padres tienen que estar alertas para ver si es que nuestros hijos o hijas tienen autismo o no y llevarlos al especialista? Por ejemplo, las alteraciones del lenguaje que no imitan frases que son correspondientes para su edad. Por ejemplo, el contacto visual. Por ejemplo, la hipersensibilidad que puede ser corporal. Tienden a incomodarse con el contacto físico. No le gusta que los toquen. No le gustan que los toquen. Por ejemplo, les puede molestar ciertos colores, ciertos aromas, ciertos sabores porque son hipersensibles a los estímulos. Por ejemplo, en algunos de ellos que se acompaña de alteraciones cognitivas que en el colegio a veces no rinden como quisiéramos, en otros sí, el rendimiento cognitivo está dentro de lo normal, entonces eso podría también darnos pistas. Es decir, también el autismo, es decir, si se puede detectar de manera temprana, al año o a los 2 años, puede irse manifestando mucho más adelante. Así es. También puede manifestarse más adelante, entiendo, Claro. en niños mayores. Hay niños mayores cuando son grados muy leves y no se les ha detectado desde pequeños, muchas veces lo pueden llevar hasta la adultez, ¿no? Y a veces recién se les hace el diagnóstico cuando son personas adultas. Que puede haber grado tan leve que se diagnostique mucho más adelante. Pero hay estos signos que usted ya ha dicho, que ha mencionado, que nos permiten un diagnóstico temprano. Así es. Muchísimas gracias, doctora Marcelo Alvarado, por esas indicaciones para todos nuestros oyentes. Ha sido bastante clara. Usted, su especialidad es médica neuróloga, así que nos quedamos con lo que nos ha mencionado para guía de todos nuestros oyentes que son padres y madres de familia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. 11:01.